Amigos y hermanos, aquí estoy compartiendo con ustedes otra vez acerca de lo que hemos venido diciendo sobre la transformación. Para eso hay varios pasos, ya hemos visto algunos. Hoy quiero hablar acerca de una revelación espiritual, por cuanto es la base para los otros pasos. Para entender el mensaje de Dios, se necesita tener una revelación de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy hablando de revelación, no estoy hablando de nuevas revelaciones fuera de la Biblia. Estoy hablando de la revelación de lo ya escrito en la palabra de Dios. Cuando estudiamos teología, a eso se llama iluminación. Pero es mucho mejor hablar de revelación, por cuanto ese es el término bíblico. Y para ello quiero leer algunos versículos de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y a partir del versículo 17. Dice Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, es decir, espirituales, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Versículo 17 al 19. Ese espíritu de revelación y sabiduría es del que les hablo. Ya lo tenemos nosotros, pero muchas veces nos falta entender lo que ya está revelado. Y cuando lo entendemos, es a lo que me refiero llamar una revelación progresiva o espiritual. El apóstol Pablo en sus oraciones le pedía a Dios que le diera esa clase de revelación espiritual. En la carta que escribió a los colosenses les hace casi la misma petición, pero añade algo interesante. Dice que dé revelación espiritual e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9 habla de inteligencia espiritual, es decir, entender lo ya revelado. Cuando nosotros vemos la Biblia y ahondamos un poquito en este tema, necesitamos claramente esa revelación. En el capítulo 4 y el versículo 23 de Efesios, el apóstol añade otra cosa. Dice: renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Allí está hablando de renovación espiritual. Y para recibir renovación espiritual necesitamos una revelación espiritual. Y quiero poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo en cierta ocasión estaba con sus discípulos, ya había estado con ellos alrededor de un año, tal vez año y medio, y les hizo una pregunta muy comprometedora. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó a los discípulos. Y ellos respondieron: algunos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que es algún profeta. 4 conceptos diferentes. Pero él confrontó a sus discípulos porque él quería estar seguro cuál era lo que ellos sabían de él. Y les pregunta: ¿y ustedes qué dicen que quién es el Hijo del Hombre? Ustedes, no la gente, no lo que diga la gente, lo que creen ustedes. Y dice que Pedro se levantó y respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con una seguridad. Y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note que hay una revelación espiritual sobre algo de lo que ya estaba escrito. Eso es una revelación espiritual. Y allí el mismo Señor reconoce que esa revelación se la dio el Padre a Pedro con plena seguridad para que él pudiera expresar: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros oímos en la televisión, en los programas, en las redes y en las iglesias a mucha gente decir: Dios me dijo, Dios me mostró, Dios hizo no sé qué, pero son puros cuentos que no son reales. Lo que Dios está revelando no es algo que le dijo allá en secreto a una persona. Aunque yo creo en la profecía y creo en que Dios puede revelar cosas, pero no a esa manera como para manipular: esto lo dijo Dios y entonces nadie le puede decir que no, porque lo dijo Dios. Pero cuando hablamos de una revelación escritural, una revelación bíblica, una revelación espiritual, estamos hablando de algo muy concreto. Entonces, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no dijo: es que el Señor me lo reveló. No, más bien por el contrario, Dios le dice, o Jesús le dice: bienaventurado eres porque eso se lo reveló mi Padre. Cuando nosotros vemos esta gran verdad, entonces podemos concretar: para tener una renovación y llegar a una transformación, necesitamos una revelación espiritual. Porque si no hay revelación, no hay renovación. Y la renovación viene como fruto de una revelación espiritual. Por eso es que yo estoy insistiendo en que nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente, que será el tema de nuestro próximo programa. Renovación de la mente para entender la Escritura, para entender lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. No para decir: es que Dios dijo, y citamos cosas que Dios dijo hace 40, 50 o 100 años. Y Dios lo dijo en ese tiempo, pero ya no estamos viviendo ese tiempo, porque las cosas de Dios también se van renovando y necesitamos saber qué está diciendo Dios en este tiempo y para nosotros los que vivimos en esta época. Porque gracias a Dios por lo que Él dijo hace unos años y reveló a muchas personas cosas. Pero ¿qué nos está diciendo Él hoy? En el 2022, ¿qué nos está diciendo? En el siglo XXI, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Está hablando o Él ya no volvió a hablar, no a revelar? Una de las cosas que me impresionó hace un tiempo, tal vez lo he mencionado en otro programa, es que Jeremías dijo algo muy interesante, pero nosotros cogemos lo que nos es fácil y lo otro no. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros hablamos de la primera parte: clama a mí y yo te responderé. Eso sí, pero la segunda parte dice: y yo te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. El saber esas cosas que Dios nos quiere revelar es lo que llamamos revelación espiritual. Cosas que no nos han enseñado, pero que Dios nos las quiere enseñar a nosotros. Y eso es lo que yo he recibido, enseñanzas. Por eso hablo de renovación y hablo de revelación, porque yo lo he experimentado y espero que ustedes lo entiendan, porque es renovación para la iglesia. Mi tiempo se acabó y tengo que pasar a despedirme y decirles: nos vemos en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios los bendiga.